Hola otra vez. Hola, hola. Bueno, estamos aquí de nuevo. Vamos a ver si en esta ocasión es posible que haya mejorado la conexión después de que se haya caído Instagram, Facebook, WhatsApp. Vale, ya veo las personas que se han unido. Es que antes en la anterior conexión no se veía quiénes estaban uniéndose. Entonces vamos a ir esperando a que se vaya uniendo gente, que llegue también Fran. Ojuelos, el invitado, aquí está. Hola Fran, vamos a... Solicítame. Ahí está, venga. Transmitir con Fran. Bueno, voy a cruzar los dedos. Voy a cruzar los dedos porque se ha caído todo el sistema en el mundo entero y ha habido bastantes problemas. Hola Fran, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo muy estamos? bien. Muy bien, ahora de momento vamos a cruzar los dedos, estaba diciendo yo, ¿no? Eso, Pero qué cosa es esta de la técnica. Bájate un poquito la cámara que te veamos bien la cara entera, porfa. Ahí, perfecto. Qué bien. Vale, vale, vale. Bueno, es que es un susto y la de problemas que habrá ocasionado esta caída, ¿eh? Tú imagínate toda la gente, bueno, el directo nuestro y otros muchos que habría programados, las conversaciones. Estaba leyendo yo un tuit de alguien que decía, imaginaros ahora a los políticos de Castilla y León sin WhatsApp, con este fin de semana tremendo que tienen por delante, imagínate, ¿no? Tremendo. Bueno, pues aquí estamos. Nos quedamos aquí, ¿te parece? fantástico. Sí, vale. Bueno, vamos a hablar de derecho al silencio. Derecho al silencio, que es un manual de herramientas técnico-jurídicas. Ahí está, ahí está. No me gusta que se vea al revés, porque tú lo pones aquí y se lee al contrario, pero bueno, es el efecto espejo. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, es una obra que es un manual que tú has escrito junto con Bartomeu Rosselló. Tengo entendido que os conocisteis en el Mediterráneo, que me parece de entrada un sitio fantástico para conocer a alguien, ¿no? Y un colega como Bartomeu. ¿Cómo fue ese encuentro? Hace ya unos cuantos años, por cierto. Hace ya unos cuantos años. Me parece que se ha conectado, me ha parecido ver que se conectaba a Balúa, que es la empresa de Bartomeu, si es así. Aprovechamos para Ah, saludarte, Bartomeu. hola. Pues nos conocimos por trabajo hace ya bastante tiempo y la verdad es que, bueno, si el libro lo hemos publicado ha sido gracias a él, porque Ujú. todo lo que yo he aprendido de tanto de normativa como luego de aplicación práctica ha sido gracias a él. Él es un maestro, no solo mío, de muchas personas, sobre todo de vertiente más de formación más técnica, no tanto juristas, pero bueno, nosotros nos conocimos como consecuencia de otras cuestiones laborales y al final acabó saliendo un procedimiento de ruido y muchos han sido en Mallorca, muchos han sido en el Mediterráneo y 10 años nos hemos llevado trabajando y seguimos trabajando todavía. Bueno, me parece una barbaridad, 10 años trabajando sobre este manual que yo supongo que haría falta tener una publicación de estas características, pero decía yo estos días anunciando el directo que España es el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón, que me parece, eso según la OMS, que me parece un dato tremendo, ¿no? Qué ruidosos somos los españoles. Sí, es verdad, somos muy ruidosos y la sensación que nosotros tenemos es que poco a poco se va cambiando esa tendencia o que al menos durante mucho tiempo hemos sido muy poco sensibles al problema del ruido, ¿no? No solo los ciudadanos, sino también las administraciones, el legislador y también los jueces, ¿no? Y tribunales, ¿no? Entonces, yo no sé qué fue primero, si la gallina o el huevo. Yo no sé si somos muy ruidosos y por eso hemos tenido una tolerancia o la tolerancia al ruido ha hecho que efectivamente consolidáramos este carácter tan ruidoso, ¿no? Lo que sí sé es que efectivamente somos muy ruidosos y esto sigue sonando todavía chino para muchas personas, ¿no? Fíjate, me sorprende, me sorprende. Bueno, estamos acostumbrados eso, a hablar muy alto. Y fíjate que en la pandemia, durante esta pandemia, sobre todo en la primera fase del confinamiento, bueno, creo que los decibelios se dispararon en todos los edificios en general. Hacíamos más ruido en casa porque pasábamos mucho más tiempo en casa, con todas esas clases habíamos convertido el salón de nuestra casa en un gimnasio, salíamos a aplaudir
a los músicos, a los conciertos, aplaudíamos a los sanitarios, evidentemente, escuchábamos música a través de los balcones y, por lo visto, el número de denuncias que hubo a los ayuntamientos durante esa primera parte de la pandemia se duplicó y bueno, pues se subió en un porcentaje bastante elevado. Bueno, vamos a ir por el principio, Fran, si te parece. Yo quiero que nos cuentes de dónde sale, cuándo surge la idea. Lleváis 9 años o 10 trabajando en este libro, en este manual, pero vamos a los inicios. ¿Por qué, cómo surge la idea de escribir este derecho al silencio? Nosotros hablamos mucho, Bartomeu y yo hablamos mucho de... Al principio yo lo escuchaba, sigo escuchándolo porque, como digo, es un gran maestro, y hablábamos mucho de cómo esta era una materia, primero es relativamente novedosa, porque no hemos tenido una normativa, digamos, la vigente y moderna hasta el año 2007, que es cuando se publica el Real Decreto que establece, digamos, los valores máximos de ruido, ¿no? Y los procedimientos de medida y demás. La Ley del Ruido es del año 2003. Y entonces es una materia muy nueva, es una materia que realmente es gran desconocida, tanto por parte de técnicos, no de técnicos que llevan toda la vida, pero sí de muchos técnicos municipales, mucha gente que trabaja para las administraciones y para los abogados y para los juristas, para los jueces, para los técnicos jurídicos municipales, también es una materia nueva. Entonces nosotros seguimos hablando, hemos comentado, hemos investigado juntos, hemos estudiado, nos hemos sentado muchas veces y hemos comentado muchísimas sentencias y llegó un momento en que dijimos, bueno, pues esto a lo mejor es interesante ponerlo todo en un manual que sea práctico y que sea... Y empezamos a escribir y escribiendo, la verdad es que yo diría que nos hemos llevado como 2 años, una cosa así, pero en la cabeza hacía mucho tiempo que lo teníamos, ¿no? Entonces, bueno, es una historia larga y es una historia bonita porque Bartomeu y yo somos muy amigos, nos apreciamos mucho y bueno, pues es eso, ¿no? Es un libro entre amigos, entre maestro, que lo considero él, y yo alumno, y un libro que creemos que es muy honesto, en el sentido de que todo lo que sabemos desde el punto de vista jurídico lo hemos volcado en el libro, no nos hemos guardado nada, está todo en el libro. Qué bien. Bueno, nos ha mandado, creo, un saludo. Dice, hola, gracias por visibilizar una temática tan sensible. Un fuerte abrazo. Avalúa.eu es él, Avalúa, ¿no? sí, él se Bueno, Avalúa, sí. Un saludo. Dice Esther, ¿para quién es el manual? ¿Para todos? ¿Para las administraciones? Buena pregunta, Esther. A mí me gustaría decir o explicarlo como con una metáfora, ¿no? Aproximadamente. Esto es como una caja de herramientas de un ingeniero. En una caja de herramientas de un ingeniero hay instrumental muy complicado y hay también un destornillador. Entonces, cualquiera que tenga interés en la materia puede encontrar información bueno, que es útil para cualquier ciudadano que tenga, lógicamente, un interés en profundizar en la materia. Pero, en realidad, el libro está pensado, no es que esté pensado, es que ha salido así. Es un libro que es un manual jurídico. Entonces, quien más partido le va a sacar es una persona que sea jurista, lógicamente. Como la caja de herramientas, el ingeniero le sacará todo el partido a la caja de herramientas. Pero realmente es un libro que tiene mucha información y tiene comentadas muchísimas sentencias sobre todos los aspectos de proceso y de derecho de fondo también. Entonces, claro, puede resultar, si uno realmente lo que quiere es encontrar es un manual de divulgación, no es estrictamente un manual de divulgación, puede tener partes más de divulgación, pero es un manual técnico. Yo creo que es útil para todo el mundo, pero principalmente para gente que se dedique a la aplicación jurídica de esta materia. ¿Y cómo está estructurado? ¿Teníais la idea clara desde el principio de cómo dividir, de cómo seccionarlo? Bueno, más o menos. Fuimos haciendo un índice, fuimos cambiándolo durante el tiempo. Sí teníamos claro que queríamos hacer una parte más jurídica, que de esta me he encargado yo, y luego una parte técnica. Y la parte técnica que ha hecho Bartomeu es una parte técnico-jurídica, no es una parte que esté hecha para el ingeniero en acústica, que esto sería inabarcable, no, sería un manual que realmente sería, en cualquier caso, no sería para juristas, sería para técnicos estrictamente. Entonces, hay una parte que es más técnica, en la que Bartomeu pues explica jurídicamente y intenta, bueno, pues hacer, digamos, una explicación para un jurista o para cualquier persona de lo que es un informe pericial y una medición de ruido, una sonometría.
Y yo creo que Bartomeu además ha conseguido en alguno de sus capítulos pues hacer algo que puede ser incluso muy divertido para cualquier lector, porque tiene, bueno, contamos muchos casos que hemos llevado nosotros, otros que no hemos llevado nosotros. Principalmente los que contamos, los que se cuentan en la parte de Bartomeu son casos que hemos llevado juntos. Y hay algunos que son muy curiosos y hay muchísimas anécdotas y muchísimas cosas muy sorprendentes. Entonces, bueno, yo creo que al menos esa parte es de lectura muy, muy agradable. Ujú. Bueno, luego vamos a por esa pregunta, Esther, que me parece muy buena. Si es subjetivo el ruido. Bueno, bueno, te la lanzo ya, venga, no vamos a hacerte esperar, Esther. ¿Es subjetivo el ruido? Yo entiendo que, claro, que hay unos aparatos que te miden el ruido, ¿no? Y que hay unos decibelios establecidos. Sí, ha venido siendo subjetivo. De hecho, toda la doctrina del Tribunal Constitucional se basaba en eso, en el carácter subjetivo, en el carácter, decía el Tribunal Constitucional en los años 2001 y 2011, que el ruido tenía que ser insoportable, que tenía que ser prolongado en el tiempo. Y esto en derecho pues, son conceptos jurídicos indeterminados, subjetivos, porque algo que es insoportable para mí, a lo mejor no lo es para ti, o al revés, ¿no? Cada uno tiene una tolerancia. Entonces, el derecho al ruido, la evolución que ha sufrido precisamente es hacia la objetivación. Y ahora la normativa que tenemos, pues es, si está bien aplicada, que a veces es difícil porque es compleja, es técnica, es como yo digo, es la pesadilla de cualquier jurista, porque entramos en el Real Decreto y está lleno de fórmulas, pero no de fórmulas sencillas, de unas fórmulas súper complejas y de unos conceptos que son muy difíciles de interpretar. Pero bien aplicado y bien hecha la medición, es algo totalmente objetivo, es algo transparente. En esto también abundamos mucho en el libro. Y efectivamente se ha avanzado de eso, de un carácter subjetivo a un carácter totalmente objetivo. El instrumental, un buen instrumental, que por cierto es carísimo, el que se requiere para estas periciales, pues efectivamente puede objetivar una situación en la que, como decimos nosotros siempre, normalmente la ley está muy bien estudiada y si una persona llega a sentir molestias, normalmente en el 99,9% de los casos, se estará en una situación de incumplimiento de la normativa porque la ley está bien hecha en ese sentido. Ujú. ¿Y ha variado, ha avanzado mucho en cuestión de ruido en los últimos años, en cuanto a la jurisprudencia se refiere? Ha ¿Ha avanzado muchísimo. evolucionado? Sí, Ajá. sí, ha evolucionado muchísimo. Ha evolucionado la norma porque, como te digo, esto no había nada prácticamente, o había muy poco. En el año 2003 y antes de 2007 prácticamente no había nada, y a partir de 2007 siempre se dice que las normas se dictan y luego los tribunales las van aplicando. Entonces, los tribunales españoles, ha habido algunos que han sido más rápidos y otros un poco más lentos. El Tribunal Constitucional, que era, digamos, el que debía cerrar la puerta de todo esto, ha sido bastante lento a la hora de aplicar pues, o de tener en consideración todo lo que la normativa había cambiado, ¿no? Y en el año 2011 todavía no se estaba hablando de esto que te hablaba antes, del carácter subjetivo del ruido, cuando ya teníamos ya unos decibelios en concreto. Entonces, la jurisprudencia ha ido avanzando gracias a que muchos ciudadanos, o algunos ciudadanos españoles en concreto, han acabado litigando en todas las instancias y llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha construido, gracias a los procedimientos españoles, una doctrina en torno a la protección del ruido en el domicilio que cada vez más los tribunales españoles ya aplican. Ya prácticamente es una doctrina que ya está consolidada en casi todos los tribunales superiores de justicia, el Tribunal Supremo la viene aplicando desde hace tiempo, entonces ha habido como una evolución brutal en los últimos años y la situación ha cambiado muchísimo, muchísimo. Entonces, la sociedad también ha avanzado, los ciudadanos hemos avanzado también. Pues eso ya no lo sé, yo tengo mi percepción, Cuando yo me estudiaba los manuales al principio hay un abogado que fue uno de los pioneros, que se llama Jorge Pinedo, que escribió un manual hace ya, pues al menos 15 años, que se llamaba el ruido del ocio nocturno o algo así. Y decía que la víctima de ruido es la única víctima de contaminación que sigue siendo vista como el paria, ¿no? El que se queja por gusto, ¿no? Buah, esto es un exagerado. Yo creo que esto ha ido cambiando con el tiempo, pero todavía parece, o al menos esa es mi sensación, que no se es consciente de hasta qué punto el ruido afecta a la salud y puede acabar, bueno, de hecho acaba, porque
en los procedimientos que nosotros hemos llevado, que se alargan en el tiempo, hay un rasgo común en la mayor parte de las personas y es el padecimiento psicológico, que se acredita en fin, con informes forenses y la gente padece mucho. Entonces, yo creo que la gente no acaba de ser consciente todavía, en general, de hasta qué punto la exposición prolongada al ruido puede ser un elemento atormentador absolutamente que te vuelva loco y te impida tener una vida normal, ¿no? Y no sé, yo creo que vamos avanzando, pero me parece que en este caso los tribunales han adelantado, o las administraciones no tanto, los tribunales sí han adelantado al ciudadano en lo que es sensibilidad frente a este problema. Es que después de la contaminación atmosférica, el ruido es uno de los factores ambientales que más enfermedades provoca. Me parece brutal, esa afirmación. Y bueno, corroborando lo que acabas de decir. Yo no sé, Fran, si tenemos algunos países europeos en los que mirarnos en cuestión judicial, en cuestión legislativa, o bueno, ya sabemos que nosotros de Europa somos los más ruidosos, pero en cuestión legislativa, ¿cómo está el asunto? La verdad es que la normativa es de origen comunitario, o sea, es una directiva, son directivas, entonces el derecho, las normas en sí son muy parejas, son bastante uniformes porque tenemos una normativa de base y esto viene de Europa. Entonces, nosotros hemos ido un poco a la cola en el sentido de que hemos sido poco sensibles y luego nos ha tocado transponer esta normativa y esto nace del impulso europeo, pero las normas son más o menos digamos, uniformes en toda la Unión. Respecto a la jurisprudencia y a los tribunales, pues no te podría decir. Yo sé que hay alguna sentencia que ha condenado al Reino Unido también por estas cuestiones, pero me da la sensación de que en España sí que hemos ido por la cantidad de sentencias que hay, que son, desde cuando yo estudiaba la carrera ya se comentaba en el año, no me acuerdo de qué año es la sentencia López Ostra, de una ciudadana de Murcia que le pusieron una depuradora al lado de su casa y además de olores hacía un ruido infernal y se llevó reclamando y fue a todas las instancias, acabó llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y le dieron la razón. Después de López Ostra vinieron Moreno Gómez, después ha venido por la misma Cuenca Zarzoso, todas son sentencias en las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avanzado en esta doctrina por procedimientos que se han llevado en España. Entonces, yo creo que estamos un poco en el furgón de cola, o esa es mi sensación personal, sin ser un experto realmente en lo que pasa en otros países. Uh-huh. Mira, nos dice César Brito, no somos conscientes del ruido, hola César, que soportamos habitualmente hasta que vas al campo y duermes una noche con y en la naturaleza. Y es impresionante el contraste, a veces incluso asusta. Bueno, sí, yo que vivo en el campo, yo que vivo sin ruido, lo noto en cuanto vas a la ciudad y tienes la ocasión de pasar una noche en la ciudad, evidentemente la diferencia es brutal, es verdad, no somos conscientes de eso, hasta que probamos y notamos in situ la diferencia, ¿no? Es tremendo. Es tremendo, sí, la verdad es que sí. El silencio es necesario para la vida bueno, Bartomeu insiste mucho en esto, en procurar que con el cumplimiento de la normativa todo el mundo sea capaz de disfrutarlo, y se puede, y se puede. Y nosotros hemos trabajado por las dos partes. También hemos defendido algunas veces a actividades con un presupuesto que se nos diga del principio, yo lo que quiero es cumplir. Si tú eres titular de una actividad y estás haciendo ruido y estás molestando, hay fórmulas en las que, bueno, pues un experto, un técnico, como es Bartomeu, pues puede de alguna manera asesorarte en todo el proceso y al final acabas cumpliendo, porque son muy pocas las situaciones de base en las que uno dice, es que aquí realmente por lo que hay no se va a poder cumplir. Se pueden hacer adaptaciones, se pueden hacer inversiones, se puede cumplir. Y lo suyo es que lo hagamos de manos de la normativa y que la gente que digamos, pues quiere descansar, pueda descansar. Entonces, el silencio hay que promoverlo y tenemos herramientas para conseguirlo, pienso. Y esta frase, Fran, de la gente, hay gente que dice, yo en mi casa puedo hacer lo que yo quiera y puedo meter el ruido que me dé la gana. ¿Hay mucho mito en torno a eso? Yo eso lo he escuchado muchas veces. Y aquí en Salamanca además se dice mucho, no, hasta las 12 puedo hacer ruido. Y estoy en mi casa y en mi casa yo me puedo ponerlo. Bueno, esto no es así, no es así. O sea, en tu casa tú no puedes hacer ruido. Y además, cuanto peor aislamiento tengas tú en tu propia casa, pues lógicamente más ruido vas a hacer, pero la normativa que se aplica al final es la misma. O sea, ya las nuevas edificaciones tienen que, lógicamente, que cumplir una serie de parámetros que también están en la normativa, pero si yo estoy en mi casa y hay un mal aislamiento y me veo expuesto a un ruido que supera
100%. Esa no puedo hacer el ruido que quiera. Como se suele decir, tu libertad o mi libertad termina donde comienza la de los demás. Pues esto es aplicable a las cuestiones de ruido. En Castilla y León tenemos hasta las 11 de la noche. Luego a las 11 de la noche hay otros niveles, pero no es que se pueda hacer todo el ruido, es que digamos que el nivel es un poquito más bajo, pero realmente tú no puedes superar los niveles y molestar a ninguna persona a ninguna hora del día. Si superas los niveles es una infracción y la persona que se ve perjudicada tiene derecho a protestar y a quejarse. Supongo que en todos esos casos que habéis llevado judicialmente durante todos estos años habréis encontrado historias personales detrás de cada uno, bueno, historias personales de todo tipo, ¿no? Me gustaría que nos contaras algún caso o alguna historias detrás de esas sentencias o de esos casos que habéis llevado, tu colega y tú, Bartomeu y tú. Hemos tenido muchos casos. Bartomeu ha tenido muchos más. Bartomeu cuenta uno en el libro, que es el de la pianista, ¿no? Bueno, el nombre es notorio, se puede decir esa pianista Laia Martín, porque salió publicado en la prensa y salieron los nombres, bueno, ya hace algún tiempo de esto, y aquel caso fue muy sonado y en el libro se cuentan una serie de anécdotas que te ponen los vellos de punta, porque, bueno, a esta chica le pedían 7 años de cárcel. Pero en el piano. Por tocar el piano en su casa le pedían 7 años de prisión. Aquello fue, bueno, y la sentencia, no voy a hacer spoiler porque se cuenta en el libro y además se detalla mucho y hay algunas cosas que son muy curiosas, pero por ponerte de ejemplo algún caso que hayamos llevado los dos juntos, en uno de los primeros casos, si no el primero que llevamos, fíjate hasta dónde llegara la cosa, era una persona que tenía una casa cerca, relativamente cerca, porque eran bastantes cientos de metros, de un campo de tiro en Mallorca. De un campo de tiro. Y hubo un día que esta persona nos llamó y nos dijo, ¿sabéis lo que ha pasado? Pues ha habido una bala que ha atravesado el cristal de mi casa y se ha colado dentro. Menos mal que no me ha dado. Bueno, aquel procedimiento terminó con un informe de balística de la Guardia Civil porque no solo fue aquella bala, sino es que cuando llegaron los expertos de balística de la Guardia Civil encontraron la fachada, que era una fachada de marés, en fin, de una edificación mallorquina clásica, llena de balas incrustadas en la pared. Y aquello ese fue uno de los primeros casos, ¿no? Entonces, bueno, imagínate hasta qué punto llegan las situaciones a veces y la tolerancia con cierto tipo de actividades. Aquel caso se ganó, por suerte, pero bueno, fueron bastantes años de pleito, y bastantes periciales, porque Bartomeu tuvo que ir bastantes veces. Aquello acabó con una pericial judicial porque es que había una resistencia a dar la razón, ¿no? Entonces, al final, la propia parte que incumplía, que era una cosa manifiesta, pidió una pericial judicial y el perito judicial confirmó que efectivamente incumplía todos los niveles de ruido, ¿no? Entonces, bueno, otra historia curiosa y ha habido muchas más, muchas más. La de la pianista me da que suele ser bastante habitual. Alguien que toca un instrumento en su casa, en un edificio. Y bueno, claro, el caso de la pianista tengo entendido al que nos referimos que se tuvo que ir. Ella vivía con sus padres y se tuvo que ir de su casa a una casa aislada, ¿no? Vivía en un edificio y se tuvo que marchar finalmente. Casos como ese habrá muchísimos. Sí, sí, hay bastantes casos como ese, casos, en fin, de todo tipo. Pero normalmente, o al menos la sensación que tenemos es que el principal problema de ruido, a pesar de que el ruido domiciliario o por personas que nos molestamos unas a otras, digamos, en las comunidades o en los edificios, los casos más sangrantes o más graves, desde mi punto de vista, son aquellos que involucran actividades por una razón que me parece que no es baladí, y es que normalmente si tú tienes mucho ruido de día, pero al menos por la noche puedes dormir, pues algo es. Cuando tenemos un bar que está a las 3, a las 4 de la mañana dándole al chunda chunda o un aparato de ventilación, como tenemos algunos clientes, de extracción, que está toda la noche funcionando y no puedes ni siquiera dormir, y entonces es que no tienes ningún periodo del día de descanso, ningún periodo del día de silencio, entonces ahí es cuando ya realmente estamos en situaciones críticas en las que la gente pues se ve muy afectada en su salud. Y los hay muchos casos de estos, muchísimos. Mira, dice Bartomeu, la normativa parte de un fundamento básico, garantizar la cohabitación de
de usos y la convivencia. Como bien dice Fran, todo parte del respeto mutuo. Claro, pero es que es muy complicado. Es lo que tú decías hace unos instantes, Fran. Mi derecho termina donde empieza el tuyo. Es decir, tiene que haber ahí eso como base, eso como principio, ¿no? De entrada. Y a partir de ahí, bueno, pues es el respeto mutuo. Exactamente, Bartomeu. Oye, yo no sé, Fran, si estos casos, cuando hay denuncias de ruido por medio, pueden esconder algún tipo de intereses de otro tipo por detrás. ¿Se dan la circunstancia esta? Sí, sí, también se dan, también se dan. De hecho, este caso del que hemos estado hablando de la pianista, la sentencia llega a sugerir que hay un interés por detrás, que bueno, que Bartomeu es consciente, Bartomeu, porque lo llevó Bartomeu con un compañero penalista muy reputado de Cataluña, Marc Molins, que la sentencia lo llega a decir que hay una animadversión por detrás y luego la cooperación importantísima de una chapuza por parte del ayuntamiento en cuestión y de los agentes y demás. Pero sí, sí que hay muchos casos. Bartomeu cuenta también algún caso más y nosotros contamos en el libro también algún caso que lo llevamos juntos también, alguno de estos casos, que fue el de la patrulla verde del Ayuntamiento de Palma. En fin, salió en la prensa también y fue notorio. Y bueno, se utilizan a veces, las denuncias de ruido se utilizan a veces para perseguir otros fines. Y por eso Bartomeu siempre hace hincapié en esto que acabas tú de comentar, que acabas de leer, de la cohabitación, de cómo es importante que él como técnico en particular lo vea desde un punto de vista objetivo e intenta encontrar una solución a un problema de ruido aplicando la normativa de una forma lo más técnica, lo más rigurosa y lo más imparcial posible, para evitar precisamente que los procedimientos y este tipo de denuncias se utilicen para fastidiar a otra persona, ¿no? Por las razones que sean, ¿no? Entonces, sí que existen estos casos. A veces es muy difícil luchar contra ellos y bueno, hay que estar en guardia, hay que estar alerta. Uh-huh. ¿Y habéis tenido la ocasión de actuar en algún caso también en favor de actividades que producen ruido? Sí, hemos tenido casos también, bastantes, bueno, pues de pequeños empresarios y autónomos, gente que tiene su negocio de hostelería o de otro tipo, que efectivamente pues recibe una denuncia y te dicen lo que queremos hacer es cumplir con la normativa. Entonces, claro, ahí es imprescindible tener un buen técnico que te haga un diagnóstico y que te diga, tu problema es pues este. Tuvimos un caso, este es bastante reciente, de una actividad en Palma que tenía un problema tan sencillo, tan relativamente sencillo, como que la salida de la extracción de humos, como consecuencia de que era un poco más estrecha que el resto del conducto, hacía vibrar toda la instalación y aquello producía un ruido muy superior al que en principio la maquinaria tendría que producir. Y bueno, esto con un buen diagnóstico que hizo Bartomeu y una buena actuación por parte de un técnico que fue y lo arregló, pues consiguió minorar el ruido y hacer a la actividad cumplir. Y aquello pues se nos dio la razón en el procedimiento judicial. Incluso, bueno, ya de inicio, como el cliente tenía tantas ganas de cumplir y él decía, bueno, haré la inversión porque, bueno, me he metido en esta actividad, he hecho una inversión muy grande y no puedo cerrarla, necesito cumplir con la normativa. Y en aquel caso incluso pues pusimos unas medidas cautelares y el juzgado contencioso nos dio la razón y el cliente pudo volver a abrir constatando que efectivamente cumplía con la normativa. Y si cumples con la normativa, no molestas. O la molestia es absolutamente mínima, luego cada uno puede tener, pero realmente si estás dentro de los niveles y cumples, la molestia no existe. Uh-huh. Las competencias en materia de ruido son municipales, es decir, que si un vecino tiene cualquier protesta por ruido a su alrededor, donde debe dirigirse es al ayuntamiento, antes de dirigirse a un abogado como tú, por ejemplo, entiendo. Puedes dirigirte normalmente al ayuntamiento. Puedes irte a un abogado, lógicamente, si quieres también desde el principio. Nosotros, en muchísimos de los asuntos, por no decir la mayoría de los asuntos de los que nos hacemos cargo, normalmente ya traen un recorrido detrás de la persona que se ha hartado de poner denuncias, que se ha aburrido ya porque no le hacen caso, y de hecho el procedimiento típico es por inactividad administrativa. Tú lo has dicho, la administración municipal tiene obligación de actuar. El ciudadano va y protesta 20, 40 veces. Y bueno, las administraciones a veces hacen algo
en la mayoría de las veces, por nuestra experiencia, no hacen nada y por eso decimos en el capítulo, de los primeros capítulos, de la importancia de la medición, ¿no? Y de la importancia, en este caso, de poder acreditar que se superan los niveles, ¿no? Pero la verdad es que yo, si tuviera que dar un consejo sincero, y no es por decir, en fin, no es por hacernos publicidad de nosotros mismos, yo diría que si tienes un problema de ruido, te vayas a un profesional. Igual que si tienes un problema de ruido prolongado en el tiempo. No hagas la guerra por tu cuenta, porque posiblemente lo que hagas es perder un tiempo precioso y, bueno, y a lo mejor a veces no hay que hacer tanto, o sea, no hay que litigar en todos los casos, sino con un simple requerimiento o con una buena reclamación en vía administrativa se pueden conseguir bastantes cosas. Yo me pondría en manos de profesionales. O sea, que en ningún caso iniciar la guerra por tu cuenta, porque además yo creo que eso va en detrimento de uno mismo, por lo que puedes perder en cuestión de salud, que es lo que decíamos al principio. O sea, la situación que te puede generar emocionalmente el meterte en una movida de este tipo, el iniciar la guerra con tu vecino o con quien sea por tu cuenta, eso tiene que ser tremendo, ¿no? Entonces yo creo que es sabio consejo el ir a un profesional siempre, es verdad. Sí, y Mira, además hay una cosa, el procedimiento que va rápido, porque los procedimientos contenciosos duran como mínimo 4 o 5 años, por nuestra experiencia. Entonces, el procedimiento que va más rápido es el procedimiento de derechos fundamentales y tiene un plazo de un mes. O sea, desde que tú haces la reclamación al ayuntamiento, tienes que esperar 20 días y luego tienes un plazo de 10 días para poner la reclamación. Con lo cual, si tú haces una reclamación que no está muy bien hecha y luego en algunos casos, nos ha pasado también, vas al abogado, igual el abogado ya no puede utilizar el procedimiento de derechos fundamentales porque ya ha pasado el plazo. Entonces, te tienes que ir al procedimiento ordinario y el procedimiento ordinario multiplica por 4 o por 5 la duración del procedimiento especial. Hay un procedimiento especial porque lo que los tribunales entienden es que cuando tú sufres ruido en tu casa, se afecta a un derecho fundamental que es el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Entonces, es importante poder hacer uso de los mecanismos procesales. Si lo haces la guerra por tu cuenta, a lo mejor estás limitando la posibilidad de que luego el profesional pueda hacer su trabajo con plenitud, como si estás enfermo y te curas, o sea, te tratas tú solo en casa y cuando hayan pasado 6 meses que ya ves que no te mejoras, pues vas al médico y a lo mejor el médico te dice en ese caso, pues hemos perdido un tiempo precioso. Pues aquí puede perderse un tiempo precioso. Puedes cargarte la vía para ir a hacer una reclamación efectiva. Con lo cual, siempre el profesional es la mejor solución, bajo mi punto de vista. pero fíjate que en la mayoría de las ocasiones yo me da la sensación de que lo primero que nos viene a la cabeza o la primera manera de actuar que nos incita a la situación en sí es ir en contra de ese vecino o de esa persona que nos está molestando. Yo creo que somos así, que en vez de pensar antes en el profesional y en solucionarlo de manera legal, nos vamos a emprender la guerra por nuestra cuenta. Me da la sensación, ¿no? ¿No tienes tú Sí, tengo esa esa impresión? sensación, sí, efectivamente. Y hay veces que cuando te llega el cliente ya, pues sobre todo llega ya con una ansia de que le des una solución porque ya está a tope de fuerzas mentales. O sea, está agotado mentalmente, ya está en muchos casos en tratamiento médico, derivado al profesional de la salud mental, porque estas cosas afectan mucho. Uf. Y, y, nos ha pasado en algunos procedimientos que llega el cliente ya desesperado y ya no es, o sea, ya no es intentar ver, a ver, no, no, ya es haz lo que sea ya. Y a lo mejor si hubiese sido un año antes, yo no digo que la primera denuncia no la hagas al ayuntamiento, porque, bueno, la puedes hacer y decir, tengo un problema de ruido y es natural, o irte a quejarte, que tampoco estas cosas yo creo que sirven de nada, en mi experiencia. Pero bueno, esta reacción natural, sobre todo, no prolongarla demasiado en el tiempo. No puedes estar esperando y haciendo lo mismo, como dice el refrán este popular, ¿no? Si quieres un resultado diferente, no hagas siempre lo mismo, ¿no? No te lleves 2 años poniendo denuncias en el ayuntamiento si tras la primera denuncia tú ves que no han hecho nada. Vete al profesional. Exacto. Mira, vamos a ir finalizando, si te parece, Fran, pero quiero leer un comentario de alguien que nos dejó desde Alemania en Instagram. Dice, dice, qué interesante, al vivir a Alemania, se fue a vivir allí, fue una de las cosas que más me chocó. Son súper respetuosos con el ruido. Los domingos no está permitido hacer ruido en las casas. Si tienes vecinos, no se puede poner lavadoras, taladrar, aspirar, prohibido en jardines los cortacéspedes, en fin.
día de relax total. Y el resto de días hay franjas horarias en las que no se puede hacer ruido, mediodía y ya por la tarde-noche. Y ahora cuando voy a España me molestan todos los ruidos. Claro, se ha acostumbrado a esa vida silenciosa en Alemania. Claro, aquí nada, aquí los domingos, los fines de semana es cuando aprovechamos para colgar un cuadro, para cortar el césped y para hacer todo tipo de ruidos. Debemos aprender, yo creo, un poco, ¿no? De nuestros vecinos. Yo creo que sí, que es un magnífico epílogo para esta conversación, ese comentario que has leído, que es Sí. cultural y que debemos tender hacia eso. Así que con esa reflexión tan bonita me quedo, si te parece. Sí, sí, sí. Bueno, Derecho al silencio de Bartomeu, a quien mandamos desde aquí un saludo a Bartomeu Rosselló, que nos ha estado viendo durante este ratito. Un saludo, Bartomeu. Y bueno, pues este es Derecho al silencio, que lo podemos adquirir o bien en tu web, fojuelos.com, o en la propia editorial Amarante también, ¿no? Bueno, pues súper interesante. Ya está en Manual todos de... sitios, ya está en Amazon Ya está también, en está en Amazon. todos Ah, sitios. vale. Y en Salamanca Books está además a un 5% de descuento. Entonces, pero bueno, en cualquier librería y si no está pidiéndolo, Salamanca Books lo distribuye rápidamente. Exacto. Infinitas gracias, Bartomeu. Igualmente a ti por tus comentarios y por estar atentos a este directo. Bueno, Fran, a pesar de la caída de Instagram y de todas las redes, Facebook, WhatsApp, hemos sobrevivido a la caída. Así que bueno, ha sido un placer charlar este ratito contigo. Volveremos a hacerlo. El placer ha sido mío y un honor también, por supuesto, estar contigo, Elena. Muchísimas gracias y lo repetimos cuando tú quieras porque es un placer Sí, absoluto. sí, sí, igualmente. Cerramos. El directo queda colgado en mi Instagram. Seguramente tú también puedas colgarlo en el tuyo, Fran, por si alguien quiere revisarlo. Y bueno, pues lo dicho, feliz fin de semana a todos y muchas gracias. De aquí nos despedimos. Adiós.